Bueno, he evidenciado obviamente en estos testimonios lo que está viviendo nuestra Argentina, lo que están viviendo muchísimas personas, ¿no? Lamentablemente cada vez son más quienes están debajo de esta línea de pobreza, debajo de la línea de indigencia. Escuchábamos también, ¿no?, las crisis recurrentes de nuestra Argentina en el primer testimonio, en la primera señora que indignada, ¿no?, estaba absolutamente enojada porque no quería que sus nietos vuelvan a vivir lo que ya vivieron sus hijos en algún momento en la década del 90. Está Fernando Chazú, por supuesto, aquí a mi lado para ayudarme a analizar esto, ¿no? Estos factores económicos que han agravado la condición social de millones de argentinos en nuestro país. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Un gusto estar nuevamente contigo, Mabel. Bueno, la verdad que durísimo, ¿no?, el pequeño informe que veíamos y triste, ¿no? Triste que tengamos que estar pasando justamente esta información. Sí, Mabel, bueno, esto refleja la realidad de la Argentina de hoy. En esa abuela que dice, tengo hambre, ya no sé qué hacer. Difícil no conmoverse cuando uno ve esas imágenes y esos De testimonios. hecho, una de las periodistas no aguantó más. El nenito que dice, Sí. tenemos hambre, soy miembro de una familia numerosa, ya lo que me le dan a mi familia ya no alcanza para que coman todo. La verdad, ¿quién no se conmueve ante esas imágenes, ante esos testimonios? Y es una verdad que nos debe conmover a todos los argentinos para, como siempre decimos, Babel, que seamos capaces, más allá de las diferencias políticas, ideológicas que tenemos, y de esta famosa grieta que tanta división ha causado en el argentino y que la han fogoneado muchos para ver si el anti algo terminaba triunfando. La verdad que eso no contribuye a superar los viejos problemas que tiene Argentina de nuestra economía nacional y sobre todo cuando pasa esto que está pasando en Argentina, donde los niveles de pobreza realmente son alarmantes, Mabel. Tal cual, ¿no? Bueno, justamente de eso vamos a estar hablando, del empeoramiento, como dice acá la placa, de los índices sociales en Argentina, ¿no? Lo que están viviendo muchísimas familias, lamentablemente, bueno, hemos visto en distintos medios de comunicación otros testimonios de jubilados, qué es lo que ha pasado también con ellos, ¿no? Muchos refiriendo a esto, bueno, hay días que como, hay días que no puedo hacerlo, hay medicamentos que no se pueden comprar, o sea, y además este factor, la gente ya ni siquiera puede pagar los alimentos y menos con lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, ¿no? Tenemos algunos datos para empezar a compartir, si quieren podemos ir viendo la placa siguiente, justamente para que nuestros televidentes también tengan estos datos presentes, ¿no? La pobreza en Argentina. Esto, mirá, Fernando, es supuestamente el primer trimestre de este año, o sea que podemos estar hablando de una profundización mucho más amplia, ¿no?, a esta altura en este mes de agosto, ¿no? Vos fíjate, Mabel, cuál es el porcentaje a lo que llega la pobreza en Argentina, 34,1 en el primer trimestre. Y estos son datos que no los pusimos nosotros sacados de algún periodismo sensacionalista. Estos son datos del INDEC, que muestran además que 13.800.000 personas están en situación de pobreza. Sí, sí. Y un año atrás estaba en el 25,5%. Claro, claro, O tal sea, cual. tremendo lo que nos pasa, digamos. Esta es la Argentina de hoy, digamos. Esta es la Argentina que hemos construido, porque también todos somos parte de esta Argentina, ¿sí? Por supuesto. Y cuando vos decías también cómo se había manejado, ¿no?, esto de la grieta, cómo se había instalado, también quienes han sido partícipes de esto, digo, han sido los grandes sostenedores en los medios de comunicación del ajuste, ¿no? Son quienes han militado este ajuste que ha recaído, obviamente, y que ha generado más pobreza y más desigualdad en nuestra tierra, ¿no? Si podemos ver la placa siguiente, así también te vas ilustrando algunos otros datos más. ¿Qué es lo que está pasando, no? Se cree que por lo menos hay 3.600.000 nuevos pobres en el primer trimestre de 2019. Algunos ya hablan a esta altura de 4 millones, ¿no?, de nuevos pobres. Y la brecha se va ensanchando si tenemos en cuenta, además, las zonas rurales, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente placa, así tenemos un panorama más completo. Bueno, esta es la cifra, el dato de indigentes en este momento, una cifra que también obviamente Hay un habla, ¿no?, e millón, Mabel, ilustra, sí. 1 millón
en relación a la cifra anterior, 1 millón más de nuevos indigentes en la Argentina. Claro. Esto es lo que muestran estos 2.900.000 personas. Y estos son datos de la encuesta permanente de hogares, ¿no? O sea, como dije anteriormente... Son datos oficiales. O sea, no son ni especulativos, ni tomados al azar, ni siquiera los datos de los estudios que hace la Universidad Católica Argentina, que está permanentemente trabajando sobre los índices sociales, que uno podría decir, bueno, quizá, bueno, este no es un dato oficial, digamos, pero inclusive esas encuestas que lleva adelante la Universidad Católica Argentina son un poco por arriba de estos datos. Tal cual, tal cual. Bueno, si quieren pasemos a la placa siguiente, así seguimos viendo, ¿no? Lo que yo te decía, Fernando, recién, si se suman las zonas rurales, hay 15 millones de argentinos pobres y 3,5 millones de argentinos que viven en la indigencia, ¿no? Cuando hablamos de indigencia, estamos hablando de que ya no se cubre la canasta de alimentos, porque en realidad la pobreza está definida por una canasta básica total, donde podés, digamos, estar más cerca de cubrir todo lo que son alimentos y servicios. En este caso ya ni siquiera estás comiendo bien, ¿no? No. Esto ya es condiciones ya de indigencia total. O sea que estos 3.500.000 personas se las rebuscan a diario para ver cómo comen. Digamos, ni siquiera tienen ingresos para pagar ningún otro tipo de gasto. Digamos. Claro. Y esto es que eran parte de estos testimonios que veíamos recién, ¿no? Los testimonios de los chiquitos que van a los comedores, de los abuelos que no tienen cómo comer, que abren la heladera y tienen una jarra con agua. O sea, digamos, no tienen nada. Y sí o sí tienen que recurrir a la ayuda social, digamos, y a la solidaridad de los argentinos. Tal cual. Bueno, ¿y de dónde surge todo esto, no? Porque hay muchos, recordemos cuando Fernando hacía la introducción y mencionaba esto de la grieta, en este gobierno se ha hablado mucho de la pesada herencia, de un estado en el que se encontraba nuestro país y que obviamente a través de eso y para salir de eso se recurrieron a todas las medidas que significaron como te decíamos recién, que estos números, ¿no? Que estos datos que en realidad se traducen en personas, se ensanchen aún más y obviamente en generar peores condiciones de vida para los argentinos. Bueno, Mabel, el presidente, luego de conocerse los resultados de las PASO nacionales, luego de, como muchos ya lo definen, como el tsunami de Fernández, porque la verdad, salvo la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo el país, así como hace 4 años se había tenido el mapa de amarillo. Pero no tanto en su totalidad. Digamos, sobre todo en los grandes centros urbanos. Acá fue un tsunami, digamos, donde todo el país se pintó de celeste, si queremos, porque es el color más predominante en esa alianza, digamos. Tal cual. Luego de eso el presidente salió enojado y con la gente por la forma en que había votado y echándole la culpa al gobierno anterior o a la posibilidad de que puedan volver los kirchneristas, como él dice, como el gran mal que tuvo la Argentina. Y quiso instalar esta idea de quién es la culpa de la crisis. Digamos. ¿Es del gobierno que está administrando hoy los resortes de la economía nacional o es la culpa de la pesada herencia, como ellos siempre dijeron durante estos más de casi 4 años? Claro. Entonces, evidentemente hay analistas que ya dicen, no, la verdad que si el resultado de la elección fue de esa manera tan contundente y donde uno de los candidatos de Fernández, digamos, obtuvo una diferencia de más de 17 puntos sobre Macri, eso demuestra cuál es la realidad que vivimos. Entonces no podemos tapar la realidad. Y no podemos pretender tapar la realidad de lo que vivimos los argentinos echándole la culpa al gobierno anterior o al que vendrá. Bueno, ¿y cuál es la responsabilidad del gobierno actual? Claro. Digamos, y esto, bueno, fue analizado al punto tal de que hay un artículo, Mabel, de un analista del New York Times, digamos, no es un analista de un gobierno afín. Mucho más neutral, digamos. No, porque... con total neutralidad. Entonces él decía, ¿a quién hay que echarle la culpa? ¿Por qué los argentinos quieren instalar esta idea de que hay que echar siempre la culpa a alguien que no está gobernando, a factores externos o a la pesada herencia? Tal cual. Entonces, ¿cuál es la pesada herencia, Mabel? Vamos a analizar los números. Bueno, a ver, porque si lo tenés ahí. Vos fijate que durante la gestión de los Kirchner, esto, en función de estos miedos que tratan de instalar, digamos, si vuelve el kirchnerismo va a ser esto peor
Sí. de lo que estamos. Fíjate. Dice, desde la perspectiva de un economista o un científico social, no está claro el motivo por el cual deberíamos temer al kirchnerismo. Si se observan los indicadores económicos y sociales más importantes, los gobiernos de los Kirchner estuvieron entre los más exitosos del hemisferio occidental. Algunos cálculos independientes mostraron una disminución del 71% en la pobreza y del 81% de la pobreza extrema. Ajá. Los gobiernos kirchneristas establecieron uno de los programas de transferencias monetarias condicionados para los pobres más grandes de Latinoamérica. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Producto Bruto Interno per cápita aumentó un 42%, casi 3 veces más que la tasa mexicana. El desempleo se redujo más de la mitad y la desigualdad económica también disminuyó de manera considerable. Los 12 años en los que los Kirchner estuvieron en el poder se generaron importantes mejoras en la calidad de vida de una gran mayoría de los argentinos, de acuerdo con cualquier comparación razonable. Claro, Digamos, del 2003 al 2015 se dieron todos estos datos, independientemente de que ya en el último tramo de la gestión de Cristina, ¿no? Hubo algún retroceso, pero si vos te pones a comparar el estado en el que Néstor Kirchner recibe este país, obviamente se habían superado muchísimos indicadores, ¿no? obviamente, y esto lo dice el economista Mark Weinsbrock, de este prestigioso diario estadounidense, no lo dice Kicillof, digamos. Lo está analizando un economista norteamericano sobre la realidad argentina y dice, ¿cómo no va a ser el resultado así? En contraste, durante el gobierno de Macri, que comenzó en diciembre del 2015, Sí. la pobreza ha incrementado de manera significativa, el ingreso por persona ha caído y el desempleo ha aumentado, las tasas de interés a corto plazo se han disparado del 32 al 75% actualmente, la inflación se ha elevado del 18 al 56%, la deuda pública ha crecido del 53% a más del 86% del Producto Bruto Interno. ¿Qué tanto de esta crisis, se pregunta el economista, económica, y mal desempeño es responsabilidad de su predecesora? En 2018 Macri firmó un acuerdo de un préstamo de 57.000 millones de dólares con el FMI, el rescate financiero más grande del FMI en toda su historia. El contrato del préstamo, junto con las revisiones que se le han hecho desde entonces, detalla las metas, la estrategia y la ejecución en términos económicos del gobierno. Hay mucha información disponible al público que expone lo que falló, digamos. Esta es la realidad que contrasta la economía, el economista, Sí. sobre cuáles son los números que dejó, en todo caso, la economía nacional durante la gestión de estos 12 años kirchnerista. Esta apelación siempre a denostar o a querer denostar a un gobierno que, bueno, en términos de indicadores macroeconómicos, en todos los aspectos analizados por este economista, bueno, han sido obviamente de una diferencia significativa a favor del crecimiento económico y obviamente de que ese beneficio llegue a todos los argentinos, digamos. Claro, ampliamente superadores del momento, ¿no?, actual de lo que estamos viviendo. Bueno, obviamente, súper interesante, hay que buscar ese artículo, sí, estaría bueno que la obviamente, gente Mabel, lo tenga. que esto no significa que nosotros los argentinos, al comparar ambos gobiernos, nosotros queramos de alguna manera tapar los problemas que tuvo la anterior gestión en lo que respecta a muchos de sus funcionarios que delinquieron o que tuvieron un mal manejo de la cosa pública y que hoy están siendo juzgados, digamos. Ya se encargará la justicia, digamos. Nosotros no avalamos los hechos de corrupción y obviamente también por esos hechos de corrupción, ese gobierno que dejó esos indicadores macroeconómicos, también esos hechos derivaron en que gane justamente una propuesta opositora de la mano de Mauricio Que no Macri. es la más transparente tampoco ni la menos corrupta, ¿no? Eso también hay que decirlo para ser justos. Y bueno, sobre todo yo apelo a que haya independencia en la justicia, ya que traes este punto, y que no haya una persecución con los cambios de gestión, sino que la justicia tenga real independencia y podamos saber y se pueda avanzar efectivamente en todos los hechos, sea el signo político que sea, ¿no? Porque esto también ayuda y contribuye a saquear nuestro país y obviamente a hundir a la gente en situaciones como la que estamos viendo, ¿no? Nos vamos a la pausa, Fernando, pero tenemos más temas para analizar, porque ahora, lamentablemente, de alguna forma, este gobierno le ha pasado la pelota, transferido, ¿no?, todo esto que está ocurriendo a las provincias. Así que en un ratito te contamos todo acerca de eso. Ya volvemos.
Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. El salto reciente en el tipo de cambio ya está teniendo un impacto negativo en los precios. La bolsa se hundió 10% en el primer día de Hernán Lacunza como ministro de Hacienda. El presidente me ha pedido que convocara a los referentes económicos de todos los espacios que compiten en estas elecciones para ponernos de acuerdo como hombres de Estado que debemos ser en algunas condiciones básicas para preservar esa estabilidad como condición de primer orden. En lo que lo pueda ayudar por la institucionalidad, obviamente va a contar conmigo siempre, pero yo no soy el presidente de reemplazo. No, yo no tomo decisiones en su nombre. Y tampoco quiero que me involucren en las decisiones de ellos, son de ellos las decisiones. Sí. Vamos a condenar a quien, a través de los diarios, comunique reuniones falsas y pretenda al mismo tiempo tambalear al presidente. Y ojo con lo que ponen porque se puede ir todo a la mierda. Continuamos acompañándote. Bueno, parte de lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Un presidente que no está muy centrado ni siquiera en el día en el que hacía el anuncio, en el que tenía que asumir Lacunza justamente para llevar adelante todo lo referente, ¿no?, a la economía argentina, después de la renuncia de Duhovne, aquel hombre que supuestamente era el mediador, el que tenía todo el contacto directo con el FMI. Y bueno, esta necesidad de traerlo a Alberto Fernández, de traccionarlo de alguna manera a que sea parte de este proceso cuando Alberto Fernández todavía no ha sido electo presidente de los argentinos, ¿no? Y todavía tampoco hay un proceso de transición. Recordemos que solamente han pasado y han transcurrido las elecciones PASO nacionales. Mirá, después del tsunami... Sí. De la aplastante derrota que sufrió el gobierno nacional, Macri jugó un rol decisivo para que haya pasado lo que pasó en la economía nacional. Que Redrado lo ha puesto en evidencia. El lunes, ¿qué pasó? Hubo una tremenda devaluación del peso, una fuerte suba del dólar, de 46, 47 pesos a 60, hasta llegó en algunas pizarras a cotizar a 65, después bajó a 62. Es pura responsabilidad del gobierno y de su presidente, porque no nos olvidemos que él mismo salió a decir de que hay que temerle a lo que se viene, porque es más del pasado. Hay que temerle al triunfo, a cómo ha votado la gente, porque va a traer más recesión, más crisis, más pobreza a los argentinos. Él es el gran responsable de esa corrida cambiaria y de la maxi devaluación, y de obviamente que eso luego se traslada inmediatamente a precios. Claro. ¿Y quiénes son los que sufren las consecuencias de una maxi devaluación o del traslado de esa devaluación a precios? Es sobre todo los sectores más desfavorecidos de la sociedad y los que tienen un salario fijo. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado en lo que se informa, en los mensajes que se le da a la gente, y lo primero que tendría que haber salido a decir el presidente es convocar una vez más a la unidad nacional, a una mesa de diálogo. Lo que están haciendo ahora sí, esto que están haciendo, es lo primero que tenía que haber hecho. Ahora supuestamente hay un acuerdo de no dar este tipo de mensajes, ¿no? Esto de decir, no, si llegan los Fernández, la economía se va a quebrar, no vamos a tener respaldo internacional, ni de un lado ni del otro. Pero ¿no? Por supuesto, porque eso es irresponsable. Eso genera un nivel de desconcierto que de por sí cualquier proceso electoral lo genera, un nivel de incertidumbre política, institucional. Entonces, ¿cómo vos del propio gobierno vas a decir, no, tengan cuidado? Bueno, muchos decían que el presidente no abandonaba su rol de candidato, ¿no?, en lugar de tener presente su investidura presidencial al momento de decir este tipo de cosas, y confundía justamente y llevaba a que se den todas estas situaciones, la no intervención además, ¿no?, que tuvo el Banco Central para que justamente el dólar se disparara y obviamente se diera este impacto aún más visible en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Es más, Mabel, vos fíjate
que convocaron a todos los economistas de todos los partidos políticos que participaron en las PASO a instancia de un pedido que hizo Fernández, en el sentido de decir, no nos tienen que invitarnos solamente a nosotros, digamos, a los que ganamos las PASO, tienen que invitar a todos aquellos que participaron y tienen mucho para decir. Por ejemplo, el sector de Labaña Urtubey, que fue invitado y fueron los primeros que acudieron y que fueron e hicieron un planteo de qué es lo que les preocupa a ellos, qué es lo que ellos creen que se debe hacer. Asistió el economista jefe de ese frente, que es justamente el hijo de Labaña, que es diputado nacional, y bueno, fue a plantearle su visión de la realidad argentina. Luego hicieron los economistas del Frente de Todos, y que bueno, que ellos le plantearon básicamente que coinciden en esta necesidad de que entre todos den mensajes, digamos, que no generen este tipo de incertidumbre política y que no le generen a la gente ese temor a lo que se vendrá. Digamos, no pasa nada, es un recambio institucional y lo que hay que hacer es que ese recambio sea con una transición en paz y donde todos estos índices de la macroeconomía los podamos resolver en una mesa de trabajo conjunta, en una mesa yo diría de la concordia, de la unidad nacional, donde primen los intereses nacionales por sobre los intereses sectoriales. Claro. Digamos, eso que están haciendo ahora es lo que tenía que haber hecho apenas conoció el resultado de las elecciones, ¿no? Bueno, y otra de las cuestiones obviamente es esta transferencia, ¿no? Del costo social y sobre todo de los ingresos hacia las provincias con este anuncio de no cobrar el IVA, ¿no? Así que esto también ha sido asunto de debate en estos días con una reunión de los gobernadores que se han expresado en este sentido de manera contundente y que han dicho además que si esto no se respeta, ellos directamente van a acudir a la justicia, ¿no? Los gobernadores de la oposición. Ha estado también presente Juan Manuel Urtubey y ha sido muy contundente en este sentido y en lo que está ocurriendo, ¿no? Arbitraria y perjudicial. 18 provincias argentinas firmaron este rechazo de las medidas económicas. No en lo que respecta a los beneficios y a los objetivos que persigue, que es ponerle más plata a los argentinos en el bolsillo, digamos. ¿Quién puede oponerse a eso? Nada, sobre todo con los niveles de pobreza y de falta de crecimiento de la economía que hay, digamos. No, lo que ellos cuestionan es que sea a costa de las finanzas públicas provinciales, porque hay que explicar, Mabel, que cuando el gobierno nacional tomó la decisión de que a determinados productos de la canasta básica no se le cobre IVA, y de una manera generalizada, eso impacta, y además, digamos, los beneficios que el gobierno fijó en esas medidas de alivio en relación al impuesto a las ganancias, como son dos impuestos coparticipables, dos impuestos que van a la recaudación nacional y que luego, por coeficientes que están determinados en ese pacto federal, se redistribuyen a las provincias, digamos. Si vos impulsás medidas que impliquen una rebaja en el cobro del IVA y del impuesto a la ganancia, evidentemente que van a impactar en las finanzas públicas provinciales, porque hay menos plata que van a recibir los gobernadores. Ahora, ellos quieren saber si esas medidas se sostienen, tiene que haber algún mecanismo de compensación, como lo están diciendo, para que no sufran ese problema, esa brecha en el déficit de las finanzas provinciales, de manera que en estos 3 meses de estas medidas que son de alivio, puedan las provincias cumplir con sus compromisos ya asumidos, es que en cada uno de los presupuestos provinciales de recursos y gastos. O sea, digamos, que esto que vos señalás, digamos, el gobierno, está bien, implementó estas medidas de alivio, pero le trasladó a las provincias asumir los costos de estas medidas fiscales. Bueno, que no es la primera vez que lo hace, porque de hecho algo que hemos discutido y que hemos mencionado en muchas oportunidades, para que se dé el pacto fiscal ellos hablaban de la necesidad de la reforma previsional, ¿no? Entonces, de alguna manera terminaron también llevando a los gobernadores hasta ese lugar supuestamente en pos de que las provincias tengan algún alivio y como vemos vuelve a retroceder con medidas como esta, ¿no? Medidas de emergencia, que se dan en un contexto electoral, que se dan obviamente como un manotazo ahogado, como dicen muchos, para tratar
de alguna manera... llegar al balotaje en noviembre. De llegar al son justamente de 90 achicar días. los índices, ¿no? De achicar Fíjate esos lo que está índices. pasando con estas provincias. Claro, Río Negro y Neuquén. Lo que ha ocurrido justamente con las provincias petroleras, ¿no? Que directamente deciden ir a la Corte para evitar esto que se ha mencionado también como el congelamiento de las naftas y que ha sido publicado además en el boletín oficial, ¿no? Pero aparte, digamos, esto también hay que decirlo con respecto al precio de las naftas y los combustibles en general. El precio está dado justamente por dos variables. Una es el precio del crudo a nivel internacional y otra es la cotización del dólar. Claro. Entonces esas son las dos variables que inciden en el precio de la nafta y los combustibles. ¿Cómo vamos a fijar por decreto, inclusive por 90 días, el congelamiento de ese valor? Si obviamente está sujeto a variables como el dólar, que pegó un salto de 46, 47 a 58.30 que estaba cotizando hasta el día de ayer. Digo, ¿cómo se va a congelar ese precio cuando depende de dos variables que son muy sensibles en la economía nacional? Por supuesto. Por eso también ellos están pidiendo, van a pedir a la Corte que se frene el congelamiento, pero además las 18 provincias que están reclamándole a la Nación sobre esas medidas y cómo impactan en las finanzas provinciales, también dijeron que si es necesario que van a recurrir a la Corte de Justicia para que justamente le fijen un mecanismo de reintegro de esos valores que van a dejar de percibir las provincias como consecuencia de estas medidas de alivio, ¿no? Tal cual. Bueno, y te decíamos también que había estado presente el gobernador Juan Manuel Urtubey con declaraciones muy contundentes en torno a esto, una de las cuestiones que él mencionaba, ¿no? La calidad de vida de la gente se cae de una manera estrepitosa. Esto que mencionábamos justamente al inicio de la columna de Fernando, ¿no? Hablando un poco de cuál era la realidad social, con testimonios muy duros, también acá reflejado por quien ha estado participando de esta reunión y obviamente como uno de los gobernadores que no acuerda con lo que el gobierno nacional pretende llevar adelante, cargando ese costo, como te decíamos, hacia las distintas provincias de nuestro país, ¿no? Y esto es muy bueno que haya pasado, de que Urtubey haya señalado esto con total claridad, porque más allá de los resultados de las PASO, donde la fórmula que él integraba junto a Labaña haya cosechado un poco más de 8,5 puntos porcentuales y que lo ubican como la tercera fuerza nacional, más allá de ese resultado electoral, es importante que él lo diga, o que Labaña lo diga, o que lo exprese, justamente porque Urtubey se ha instalado como una de las figuras más importantes en el escenario nacional, te reitero, más allá del resultado de las PASO, porque evidentemente la gente siempre elige un instrumento electoral de manera de hacer sentir su enojo con determinadas políticas que lo han llevado a esa realidad que mostrábamos en el bloque anterior de la pobreza, digamos, de la pobreza que vivimos todos los argentinos a diario en nuestro país, o de los problemas de falta de crecimiento y menos de desarrollo social. Entonces, que lo diga Urtubey, que ya está terminando su mandato como gobernador, pero tiene una trascendencia nacional, fruto de todo lo que él viene haciendo y diciendo a nivel nacional desde hace bastante tiempo, obviamente que tiene un peso de significación y que contribuye obviamente para que el gobierno nacional diga, bueno, vamos a tener que fijarnos algún mecanismo que le devuelva a las provincias lo que le estamos sacando vía coparticipación. Tal cual. Bueno, ahí estaba entonces el análisis de los últimos hechos, las cosas que han venido ocurriendo también en nuestro país. Fernando, muchísimas gracias por gracias a vos, compartir con nosotros. Nos vamos a la pausa, pero quédate ahí, ya viene la profe Paola Espinosa. Ya volvemos.